¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Un gusto recibirlos. Este es Palabras y Verdades, el segmento de filosofía y metapolítica. Hoy estoy con mi amigo Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a tocar un tema que, bueno, no se suele tocar en la televisión casi nunca, y menos en Salta, ¿no? Que es el tema de la reforma luterana, la reforma protestante, ¿sí? Vamos a ver, bueno, en qué consistió brevemente, no tenemos mucho tiempo, y también ver qué consecuencias trajo en la humanidad. Ujú. La reforma protestante no surge como una isla, ¿sí? Es decir, se va gestando históricamente a través de un proceso bien largo que surge con Janus, John Wycliffe, Savonarola, es decir, ya en el siglo XIII y XIV ya se va gestando cierta necesidad de una reforma de la Iglesia, ¿no? Una reforma disciplinaria, moral. Este, y bueno, Lutero nace en Erfurt, en Alemania, estudia abogacía, pero después decide meterse como sacerdote Ujú. porque estaba viajando en el bosque y un rayo le cae cerca del cuerpo, dicen del trasero, Sí. y ahí lo convencen a él a entregarse a Dios, ¿no es cierto?, para dedicarse a la vida sacerdotal. Entra en el monasterio de los agustinos. Ujú. Su prior se llama Staupitz, y ellos eran agustinos que cultivaban lo que es la autoflagelación, ¿no? Eso, bueno, era todo un problema para Lutero, porque la mortificación y la salvación por las obras le hacían pensar a él que nunca iba a llegar a salvarse, porque él se notaba en pecado, ¿no? Lo que se llama el, el estupor, ¿no? Ujú. Siempre se sentía él en pecado, digamos, ¿no? El escrúpulo propiamente, ¿no? Que es sentirse en mancha siempre. Lutero, el 31 de octubre de 1517, va a generar una revuelta porque le va a enviar sus tesis, sus 95 tesis, al obispo de Münster, Ujú. como una manera de, bueno, de instalar una temática con la cual poder debatir. En general se dice que las clavó en la catedral de Sí, Wittenberg, pero eso pero es más un mito, ese ¿no? es un mito, Ujú. digamos, ¿no? Bueno, estas tesis lo que decían era más o menos como si el Papa puede liberar a las almas del purgatorio por amor, ¿por qué lo hace por dinero? Ahí hay un contexto, no sé si vos nos querés contar un poco el contexto bueno, de una refacción de la cúpula de la Basílica de San Bueno, sí, Pietro. en realidad ahí el contexto tiene que ver con la necesidad del dinero que, que necesitaba Roma justamente para la Basílica de San Pedro, lo que hace que de alguna manera se exija mucho más cantidad de dinero a todos los principados de la zona, por ejemplo, donde estaba Lutero, que era Alemania. Sajonia sobre Entonces, todo, ¿no? claro, y esas exigencias adicionales que necesitaba el Vaticano eran básicamente, fueron el caldo de cultivo, ¿sí?, propicio para que las ideas luteranas, que podrían haber pasado tranquilamente desapercibidas, porque bueno, calculo que no fue la primera vez que se cuestionaron estas cosas, prendieran sobre todo en los príncipes y sobre todo en los que, en el sector de poder. Claro. Y además la imprenta de Gutenberg, que hizo un poco de más fácil regar sus ideas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, todo Un junto, es como contexto que propicio. se dio junto, ¿sí? Y bueno, y fue perfectamente, digamos, fue el momento justo en el cual, y la persona ideal también, ¿no? Exacto. Porque alguien que estaba dispuesto Bueno, un genio, ¿no? a También, jugársela. digamos, Lutero, una persona muy inteligente, ¿no? Sí, sí. Tradujo la Biblia al alemán por primera Ujú. vez. eh, y era profesor en la Universidad de Wittenberg, ¿no? Era como el gran profesor de Federico el Sabio, que era el príncipe de Sajonia. Ujú. En ese momento, obviamente, el Papa eh,
manda a un personaje llamado Juan Tetzel a recoger las indulgencias al pueblo alemán para recaudar fondos para la Basílica de San Pietro. Sí. Bueno, obviamente los príncipes de Sajonia ven que se va vaciando, que se va licuando la riqueza de Alemania, ¿no es cierto?, para ir a Roma. Entonces Lutero un poco despierta lo que es el nacionalismo. Ahí empieza a surgir una frase: el dinero de Alemania para los alemanes. Eso es como que despierta un poco el sentimiento nacionalista en contra de Roma, y eso va a llevar, por ejemplo, a Federico Engels a interpretar que esas son las condiciones materiales, que en definitiva son las más importantes para entender la Reforma Protestante. No es un debate teológico, sino más bien es un debate socioeconómico, digamos, ¿no? Claro. Que es un poco cómo va a ver el marxismo, ¿no?, el tema de la Reforma Protestante. Claro, todo lo contrario a Max Weber. Claro, Weber Invierte la fórmula. Invierte, o sea, ¿qué dice Marx? Marx dice que nosotros vamos a entender las religiones en el contexto de los modos de producción, de los sistemas económicos. Claro, de la materialidad. De la materialidad, digamos, ¿no? Entonces Marx dice que, bueno, que se explica el cristianismo por un modo de producción. En cambio, Weber va a decir que no, que lo que importa acá es que el cristianismo protestante ha generado una nueva superestructura, una nueva mentalidad, con la cual generó una ética que fue capaz de implementar lo que va a ser después el capitalismo. Es decir, el capitalismo como sistema económico está montado en una mentalidad que es la ética protestante, que lo que básicamente hace es liberar al cristiano de la tutela de la Iglesia a través del libre examen de la Escritura, separar, romper con el estamentarismo de dividir la sociedad entre laicos y religiosos, claro, con el real sacerdocio universal, digamos, con lo cual el cristiano queda libre para una relación subjetiva, individualista, sí, y personal con Dios, digamos, ¿no? Eso va a generar el individualismo, que es la superestructura del capitalismo, ¿no es cierto? Bien, por un lado. Pero básicamente, Max Weber dice, si el protestantismo es la ética del capitalismo, el catolicismo es la ética del feudalismo, que está basado en 3 votos, que son el voto de pobreza, el voto de obediencia y el voto de castidad. Con el voto de obediencia, lo que se anula en el catolicismo es el pensamiento crítico. Es decir, una persona tiene que ser sumisa a los dogmas y a los dictámenes de la jerarquía eclesiástica. No puede examinar libremente la Escritura e interpretarla con su entendimiento, con su subjetividad, sino que le viene dada la interpretación. Con el voto de castidad lo que se hace es cohibir a las mujeres, cohibir el placer sexual y sobre todo instalar un inconsciente colectivo de reprimidos, de la represión sexual, que en definitiva es eliminar el deseo, que es fundamental para el capitalismo. El capitalismo necesita el deseo, digamos, eso lo dice Lacan. Así es. Y, por otro lado, se pontifica la pobreza, dice Max Weber, ¿no? En el catolicismo se pontifica la pobreza y eso va a generar, ¿no es cierto?, que sea estigmatizada la prosperidad, el burgués, aquel que prospera económicamente, etcétera, etcétera. Bueno, dice Weber, los países que han roto con la ética católica han podido instalar en la sociedad un espíritu de progreso. Y son los países que llegaron a la revolución industrial, dice Max Weber. Las colonias americanas que fueron conquistadas por países protestantes pudieron hacer revolución industrial y prosperar, y las colonias americanas que fueron conquistadas por países católicos siguen aún en el atraso, y eso no es una casualidad, dice Max Weber. Así, ¿no? así es como vos decís, ¿hasta qué punto es vista la religión como la causante del progreso o del atraso? ¿No? Claro, o sea, puntualmente la relación con Dios es crucial, ¿no? Claro. Porque la relación con Dios, si es mediata, o sea, si tiene que mediar la Iglesia, yo soy un sujeto más bien pasivo. En cambio, si es inmediata, si no hay mediación entre Dios y yo, soy un sujeto en esa relación activo. Claro. O sea,
Empoderado. Claro, entiéndase activo, digamos, no superior a Dios ni nada, sencillamente que tengo yo la responsabilidad de construir de esa relación con Dios o sea, de alguna manera estoy más empoderado, como vos decís. Y pasar de la pasividad a la actividad ya es todo un cambio. Porque, claro, a partir de eso ya vemos a la persona como es como que se gesta otra antropología. Claro. Otra antropología. Nosotros, al pensar en una relación con Dios directa, también luego surge, por ejemplo, el calvinismo. Y el calvinismo plantea que en esa relación que yo tengo con Dios, yo tengo que dedicarme al trabajo y Dios me va a dar a mí frutos de ese trabajo. Y yo tengo que dedicarme muy fuertemente a eso solamente porque puedo. El calvinismo no plantea que yo tengo que ser ostentoso, que tengo que vivir en la riqueza lujuriosamente, pero sí plantea el hecho de que la riqueza es buena, porque es una señal de que Dios me ha bendecido. Claro. Bueno, ustedes vieron, digamos, muchas veces se castiga muy fuertemente a aquellos que tienen grandes mansiones, que son pastores, ¿viste? Sí, sí. Es como que inmediatamente se pone la foto diciendo, mirá el pastor y mirá la mansión que tiene, ¿no? De muchas iglesias, como por ejemplo la Iglesia Universal, muchos tipos de Encima hay uno que tiene un apellido Cash Luna, peor todavía. Ah, sí. Sí. Así que bueno, ¿no? Y tienen tienen esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad. Se llama la teología de la prosperidad, ¿no? Pero un poco el protestantismo calvinista hace muy bien en señalar, porque no todo el protestantismo es así, digamos. Claro, ¿no? Claro, también. Hay una variopinta diversidad de protestantes, ¿verdad? Y de denominaciones. El calvinismo sostiene que el voto de castidad castra a la sociedad, que nosotros vamos a conocer a Dios siempre a través de la sexualidad también, porque en la relación íntima con la mujer nosotros podemos unirnos más a la mujer, que es un símbolo de la unión de Cristo con su esposa, que es la iglesia. Pero antes de seguir, creo que tenemos un llamado. Buenas noches. Sí. ¿Cómo están? Mira, breve voy a hacer entonces. ¿Cómo no? El tema que tocan ustedes es muy lindo, porque para mí, yo analizo la Biblia y saco conclusión que la Biblia fue escrita digamos en aquella época, por el conjunto de Sanedrín, que tenía toda dominación, hasta la muerte a los trabajadores. Lo armó realmente el capitalismo en sí, porque le sirve al capitalismo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos realmente, difusamente, la enseñanza de Jesús, nosotros no lo encontramos bien, no lo podemos interpretar bien, porque a propósito se lo ha velado casi, ha visto el verdadero mensaje de Jesús, que era totalmente revolucionario. Y entonces nosotros tenemos acá una enseñanza de los pastores de la Iglesia Católica totalmente a favor del capitalismo. ¿Y por qué? Porque resulta que ¿cómo puedo decir? Pero de por sí está, digamos, todo, cuando uno interpreta la enseñanza de Jesús, lo malinterpreta porque lo hicieron a propósito. Entiendo lo que decís, está hecha a la imagen y semejanza del capitalismo. Claro, lo hizo en sí, para mí existe el Dios de la luz, y existe otro Dios que es muy parecido exactamente, si lo vemos nos vamos a confundir, que es el Dios de la oscuridad. Ese no está puesto en la Biblia, pero sí está puesto Satán, pero Satán es un ángel divinal que solamente nos prueba. Gracias, amigos. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros podemos ajustar ahí, obviamente, ¿no? La unión entre la iglesia y los regímenes oligárquicos está demasiado probada en la historia como que nosotros descubramos algo nuevo diciendo algo de eso, ¿no? Claro. Sin embargo, los regímenes oligárquicos necesitan del capitalismo como su religión oficial, pero los regímenes capitalistas necesitan al protestantismo.
Digamos, eso es lo que más o menos estamos desarrollando, ¿no? Es decir, los países capitalistas por antonomasia son protestantes. Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Sí, ¿No? de todas maneras creo que fue, como dice Max Weber, una condición necesaria para el principal desarrollo. No suficiente. Hoy pero creo, sí sí, necesario. hoy creo de todas maneras que el capitalismo ya es autónomo, ¿sí? Ya se Está parado maneja, por ya sí se mismo. maneja, claro, por sus propios medios. Ya ha conseguido separar la religión y si querés consumir religión, consumila, así, Te la vende. tal cual, claro, te la ven, ¿qué religión Es una querés? mercancía más. Sí, ya básicamente el capitalismo se ha desarrollado lo suficiente como para no morir con amenazas muy serias, como fue el comunismo. Claro. En un momento creo que ha dado la batalla, ha vencido y realmente se necesitaría una revolución muy importante Claro. para sacar al capitalismo del orden mundial, te hablo, porque ya teniendo en cuenta el país más comunista es capitalista, que es China, digamos, ha encontrado China, un país comunista, en el capitalismo, la posibilidad de ser el primer país a nivel mundial. Claro. Te imaginarás, el propio capitalismo ¿cómo te puedo decir? Como una idea independiente, ha subsistido, de alguna manera entiendo yo, y esto ya es de mi parte, de alguna manera porque hay algo que tiene de bueno, porque muchas veces se lo demoniza el capitalismo, que va con la naturaleza del hombre, pero bueno, sus abusos son los problemas, ¿no? Yo creo que todo sistema tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus abusos. Lo interesante de rescatar, creo yo, es que el protestantismo ha podido romper con esa ética feudal, Sí. mostrando que todos somos iguales ante Dios, ¿no? Me acuerdo de una frase de Wycliffe que dice, un labriego con la Biblia es más ante Dios que el Papa sin la Biblia. Claro. ¿No? Con esa idea de que no es la jerarquía lo que nos da una relación con Dios, sino nuestra humildad ante Dios, ¿no? Nuestra entrega ante Dios. Yo creo que romper con lo estamentario, con lo jerárquico, democratizar el culto, donde los siervos pueden participar, donde cada uno puede interpretar la escritura y debatir con el pastor, ¿por qué no? Lo que se llama el espíritu de Berea, ¿no? De los judíos de Berea, que reciben solícitamente y son más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñan las escrituras para ver si todo lo que decía el apóstol era cierto o no. ¿No? Ese espíritu de Berea que es el protestantismo, la liberación sexual, ¿no? O sea, realmente instalar una ética en la cual no hay que sentir culpa por tener sexo, digamos. Yo creo que esos principios son interesantes. Han revolucionado, digamos, el mundo. Han revolucionado el mundo, han generado este monstruo también, ¿no? Que es el capitalismo, ¿no? Yo creo que el catolicismo no es consonante con el capitalismo. De hecho, las encíclicas católicas condenan el capitalismo. Sí, están más cerca de otra posición. De otra digamos, posición, una tercera sí. posición, diría yo. Pero... Sí, le podemos poner una tercera posición. De hecho, Sí. el peronismo acá en la Argentina es una expresión de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Claro. Bien entendido el peronismo, obviamente. Sí, siempre bien entendido el peronismo. Digamos que Weber es el padre de lo que sería el liberalismo filosófico también, ¿no? Claro. Bueno, como decíamos, estos conceptos que maneja Lutero, donde rompe el individualismo, que yo tenga una relación, que yo pueda directamente ir a la escritura. Lo fundamenta el individualismo. Justamente, Claro. digamos, le da esa perspectiva individualista que hace que genera la competencia un poco, ¿no? Sí, Porque sí. Y de la competencia es donde surge Claro. muchas veces la eficiencia. Así es, bueno, vos fijate que los dos grandes padres del liberalismo económico, Malthus y Adam Smith, eran pastores protestantes. Claro, y no es casualidad. Sí. De hecho, los primeros capítulos de los libros de Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales Sí. y la riqueza de las naciones,
son capítulos teológicos. Thomas Hobbes en el Leviatán, los primeros 12 capítulos del Leviatán son teológicos. Claro. Bueno, hay que tener en John cuenta Locke eso. era protestante, Muchas veces Kant uno era piensa que pietista. Adam Smith era economista, y si vos le dirías a él que era economista, Era, dice, no, era yo, teólogo. claro, él era, sí, filósofo y teólogo, Era podemos decir. filósofo y teólogo, sí. Bueno, John Locke, Kant, Hegel. Claro. Es decir, el protestantismo ha generado el espíritu del liberalismo, y el liberalismo es la expresión filosófica del sistema capitalista, Así es. con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Hay una distinción que hace Weber, y con eso ya podemos terminar, entre capitalismo y sistema de capitales. El sistema de capitales es un sistema basado en la propiedad privada, en el trabajo asalariado. Y el capitalismo es como la pontificación del capital como la única herramienta para el progreso. Claro. Podemos ser críticos con el capitalismo, pero no con el sistema de capitales, digamos. Pero bueno, ya podemos tratarlo eso en otro Sí, otro sería encuentro. interesante seguir analizando un poco porque la verdad que ha quedado mucho por decir, hay mucho por analizar de este tema. Así es. Bueno, gracias Guille por No, acompañarnos. bueno, gracias a vos, Johnny. Gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que disfruten en santa paz este momento de la procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Que Dios los acompañe y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias.